Bueno, invitamos con mucho agrado al portador de la palabra de Dios. Amén. Buenos días, pastor. Gracias. Dios los bendiga, queridos hermanos. Qué bueno volverles a ver el día de hoy. Un día muy lluvioso, por lo menos en el centro, cuando yo salí, estaba lloviendo bastante fuerte. Y a lo mejor ya viene para acá Aquí tengo un micrófono, según este. Este es el que está conectado. Sí, está grabando, pero tengo que usar para este grabar, otro. sí. Ok. Perfecto. Como les decía, estamos en un día lluvioso. Bueno, no solo el día, casi toda la semana y va a seguir así, ¿verdad? Porque estamos en ese tiempo. Es el tiempo de las lluvias, ¿verdad? Pero más importante que eso, del tiempo de las lluvias, es el tiempo de la cuaresma, ¿verdad? Cuaresma, que significa 40 días. Y es normalmente, dentro del calendario religioso, especialmente de todas las denominaciones cristianas, el tiempo en que reflexionamos acerca del sacrificio de Jesucristo en la cruz. 40 días, ya vamos, empezó el 5 de marzo, si no me equivoco, ya estamos 30, han pasado más o menos ya 25 días y faltan un par de semanas más hasta el día jueves 17, es decir, un día antes de celebrar Viernes Santo, es decir, el momento o el día en que recordamos de manera más vívida el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo pienso que sí. Yo nunca había sido tan religioso antes, ¿verdad? De mi experiencia de fe. Sí iba a la iglesia los domingos, no todos los domingos, más cuando hacía alguna cosita medio mala, ahí sí me iba a la iglesia los domingos para sentirme un poquito así arrepentido, ¿verdad? Pero el lunes volvía otra vez casi a lo mismo. Pero aunque yo no era tan religioso, durante el tiempo de la cuaresma, ¿verdad? Sí, yo me sentía más compungido, me sentía más espiritual, me sentía como un tiempo para acercarme más a Dios, reconocer quién era como persona y qué es lo que Dios podía estar demandando de mí. ¿Cuál era la expectativa de Dios acerca de mi persona? Y ahora, con mucha más razón, los que hemos tenido la experiencia de fe, ¿verdad? Los que reconocemos que la única manera de establecer una relación personal con Dios es a través de Jesucristo. Reconocer que Él es quien pagó la culpa de mis pecados en la cruz del Calvario y me permitió empezar una nueva relación. Y no solo una nueva relación, sino empezar una nueva vida. Una vida nueva, una vida transformada. Y yo creo que ese es un punto importante que nosotros tenemos que reflexionar, meditar durante este tiempo de cuaresma, estos 40 días antes de recordar la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ustedes están teniendo ahora mismo, durante estas semanas de cuaresma, la serie de sermones sobre el discipulado cristiano. Es decir, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Qué es ser discípulo de Jesús? ¿Cuáles son las expectativas de ser un discípulo de Jesús? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuáles son las evidencias que debemos dar como seguidores de Cristo Jesús? ¿Verdad? Porque tenemos que partir de ese punto original. Somos seguidores de Cristo Jesús. Somos seguidores de Él. Por lo tanto, somos discípulos de Jesús. Por eso, en esta mañana, quiero compartirles el mensaje, las evidencias de un discípulo de Jesús. Y empezamos con la lectura que vimos en Juan capítulo 6, ¿verdad? Déjenme darles el trasfondo, el contexto de este pasaje, cuando Jesucristo
habla a sus discípulos, ¿verdad? Y la narración del verso 60 empieza diciendo que algunos de sus seguidores, de sus discípulos, ya no siguieron con él, ¿verdad? Ya no siguieron con él. Y esa es una gran afirmación que la Biblia nos dice, que discípulos de Jesús, a partir de ese momento, ya no continuaron siguiéndole a él. Y ante esa situación, Jesucristo les pregunta al apóstol Pedro y a los 12, que era el grupo más cercano a él, el grupo que estaba más directamente relacionado con él. Recuerden que a Jesús le seguía mucha gente, multitudes. Y en este contexto de este pasaje, la palabra discípulo significa seguidor en general. No significa alguien que está totalmente comprometido con Jesús, ¿verdad? Hay que tener en cuenta ese aspecto. ¿Por qué la gente empezó, seguidores de Jesús, a ya no continuar con él, ya no a seguirle? Cuando nosotros leemos el contexto del capítulo 6, vemos que Jesucristo empezó a dar enseñanzas que a muchos de ellos les parecía muy difícil de aceptar. Y es lo que dicen ahí, ¿verdad? Dura palabra es esta, dicen estos seguidores. ¿A qué se refería? Jesucristo empezó a hablar de manera hiperbólica, usando ejemplos muy extremos, muy exagerados, cuando él le dijo a sus discípulos: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y entonces cuando usted escucha el que come mi carne, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Que se va a cortar un pedacito de carne y nos va a dar a cada uno. Y bebe mi sangre. Bueno, en esa época no había la historia de vampiros ni Drácula, porque eso recién se inventó el siglo XIX, ¿verdad? Así que ellos no se imaginaban nada de Drácula ni nada por el estilo. Pero en esas culturas orientales habían ciertas prácticas paganas, ¿verdad? Como las leemos en el Antiguo Testamento. Algunos pueblos, por ejemplo, lo que hacían era sacrificar a los niños, ¿verdad? A sus dioses. Los sacrificaban, los cogían, los agarraban y los tiraban y los estrellaban contra la piedra, ¿verdad? Y luego cogían la sangre y la esparcían por ahí. Entonces, cuando estos discípulos escuchan a Jesucristo decir: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y Jesucristo usó el ejemplo del Antiguo Testamento del pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios les alimentó del maná, ¿verdad? Y Jesucristo también les dijo a ellos: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Sus antepasados comieron el maná y murieron, pero el que come mi carne, el que come el pan que descendió del cielo, ese tiene vida eterna. Entonces estos seguidores, por supuesto, se estremecieron, ¿verdad? Y dijeron: esto está muy difícil. Yo no puedo seguir a un maestro, a un rabino, ¿verdad? Que tiene estas enseñanzas tan duras, tan difíciles de aceptar. Y entonces empezaron a irse. Uno tras otro empezó a irse. Y Jesucristo entonces, al ver aquello, se dirige directamente a los discípulos más cercanos a él, a Pedro y al grupo de los 12. Y les hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también prefieren darse la vuelta y ya no continuar siendo mis discípulos? Y Pedro le responde, ¿verdad? Que ellos querían seguir con él, que ellos estaban convencidos de que Jesucristo era quien él dijo que era, el Santo de Dios, el Mesías prometido, el pan de vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos reconocieron que Jesucristo era quien les podía relacionar con Dios, quien les podía permitir ese conocimiento de Dios para que sus vidas fueran transformadas, para que sus vidas fueran cambiadas.
Y de eso se trata cuando uno es discípulo de Jesús, que demos evidencias de que somos realmente discípulos de Jesús. Cada uno de nosotros en algún momento seguramente se ha preguntado, ¿verdad? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Estoy yo realmente siendo un discípulo de Jesús? ¿Estoy dando evidencia de que soy discípulo de Jesús? ¿Por qué debo considerarme que soy discípulo de Jesús? Porque asisto al templo de manera regular, porque me bautizaron sumergiéndome en el agua, ¿verdad? Porque hago alguna actividad en la iglesia, ayudando o colaborando en diferentes ministerios. ¿Por qué realmente nosotros podemos de manera categórica afirmar y estar convencidos de que realmente sí somos discípulos de Jesús? Hay por lo menos 3 características que en esta mañana y tarde quiero compartir con ustedes para que reflexionemos sobre la evidencia que ustedes y yo tenemos que dar día a día en nuestra vida para comprobarnos a nosotros mismos, pero también comprobar a los demás, a nuestro alrededor, que ciertamente somos seguidores de Jesús. La primera, ¿qué nos dice? Léala ahí en la pantalla. ¿Qué dice? La primera característica, evidencia, ¿es cuál? Correcto. Un verdadero discípulo de Jesucristo, la primera evidencia es que siempre va a escoger el camino más esforzado. El camino más esforzado. No el camino más cómodo, no el camino más fácil, sino el más esforzado. El que demanda esfuerzo, el que demanda que estemos expuestos a la crítica, a la calumnia, a la mentira, que hablen mal de nosotros. Siempre un verdadero discípulo de Jesucristo va a escoger el camino más esforzado, el camino más difícil, no el camino más fácil, no el camino de agradarle a todo el mundo, de quedar bien con todo el mundo, ¿verdad? Como decía un famoso hombre de la tecnología, si usted quiere agradar a todo el mundo, dedíquese a vender helados, porque ahí todo el mundo le va a caer bien, ¿verdad? El cristiano, el discípulo de Jesucristo, no puede tener esa expectativa de caerle bien a todo el mundo. Ahora, eso no significa que no seamos personas agradables, personas amigables, personas comprensibles alrededor nuestro, ¿verdad? Su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio. Está muy bien que usted sea una persona, como dicen en la cultura popular, que sea una persona chévere. Está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero lo otro es que por usted caerle bien a todo el mundo, usted siempre va a cambiar, ¿verdad? No tiene convicciones claras. Es usted voluble, gracias, esa es la palabra exacta, voluble, ¿verdad? Por agradarle y caer bien a todo el mundo, usted le dice a uno sí, sí, y el uno le dice es de día, sí, sí, el otro dice es de noche, sí, sí, también es de noche. No, un cristiano, un verdadero discípulo de Jesús, no puede tener esa actitud. El cristiano, el discípulo de Jesús, siempre va a escoger el camino más esforzado, el camino más difícil, sin importar las consecuencias, sin importar los resultados que nos toque experimentar, sea sufrimiento, por ejemplo, ¿verdad? Que hablen mal de nosotros, que nos critiquen, que quieran causarnos algún perjuicio, ¿verdad? ¿Qué nos dice este versículo bien conocido? Y Jesucristo se lo dijo a todos sus discípulos ahí en el Sermón del Monte. Léalo, por favor, alguien ahí. ¿Qué dice? En Mateo capítulo 7. ¿Qué dice? Entre por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son
son pocos los que la encuentran. Amén. Exacto. Mire las palabras de Jesucristo bien claras a todos sus seguidores. Todavía ahí tenía mucha gente, muchas multitudes. Lo que leímos en Juan 6 ocurre después, cuando Jesucristo llegó a Capernaum y estaba enseñando en la sinagoga, ¿verdad? Pero esto ocurrió antes en el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, ¿verdad? Él ya le decía a todas las multitudes, ustedes tienen dos caminos. Un camino ancho que conduce a la perdición y un camino estrecho que conduce a la salvación. Son como dos puertas. Una puerta estrecha, ¿verdad? Que no es fácil entrar, ¿verdad? Atravesarla, pero otra puerta grande, inmensa, que usted, así sea gordito y ancho, igual va a poder entrar sin problema. ¿Verdad? Usted y yo siempre vamos a estar enfrentados a esto, a escoger un camino bien ancho, ¿verdad? Donde todo es fácil, o un camino estrecho, angosto, que es difícil transitarlo. Siempre va a ser así, absolutamente. El cristianismo, ser discípulo de Jesucristo en medio de esta cultura, solamente significa una cosa, que somos contraculturales. El cristianismo es contracultural. Nosotros navegamos contracorriente. Navegamos contracorriente. Habrán ustedes seguramente visto en algún documental, ¿verdad?, de el salmón. Cuando los salmones tienen que aparearse, ¿verdad?, y tienen que ir para otras aguas, ¿verdad?, estando río abajo, tienen que subir para aparearse. Y entonces, ¿qué hacen los salmones? Tienen que nadar contracorriente. Y la corriente es tan fuerte que no todos pueden llegar. Pero ahí está el salmón, nadando contracorriente, subiendo hasta que llega al lugar donde se puede aparear y de esa manera reproducirse. Como cristianos nosotros siempre también vamos a estar nadando contracorriente. ¿Por qué? Porque ese es el camino más difícil. Que el camino que nos lleva inclusive a el sufrimiento. ¿Qué nos dice un pasaje bien impactante para el cristiano? El siguiente, ahí. Correcto, segunda de Pedro capítulo 2. Ahí el apóstol Pedro está dando indicaciones de manera particular a aquellos que son siervos o esclavos. Recuerden que en esa época la esclavitud era parte de la cultura, era algo normal, absolutamente. Y muchos esclavos también se convirtieron al cristianismo, también aceptaron a Cristo como Jesús, como Salvador personal, a Jesucristo, ¿verdad? Pero este pasaje, este texto, se aplica para todos los cristianos en general, no solamente para los que en esa época eran esclavos. Dice que tenemos que hacer ¿qué cosa? Ser pacientes si hay problemas, ¿verdad? Y si tenemos que sufrir, porque dice, ¿qué mérito hay si tú haces algo malo y te castigan? No hay ningún mérito, porque te lo tienes bien merecido, ¿verdad? Pero si te castigan, si sufres por ser una persona justa, por ser una persona que hace el bien, ahí está el mérito del discípulo de Jesús, ¿verdad? Y el siguiente pasaje también nos habla mucho más directo, absolutamente, acerca de esta experiencia de sufrimiento. ¿Qué nos dice ahí Timoteo? Segunda de Timoteo. ¿Qué nos dice? Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Amén. Eso es duro, ¿verdad? Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir. La palabra ahí en el original griego, sufrir, significa pasarla bien mal. Bien mal. No es que ahí tengo dolor de un uñero, hay que la uña se desprendió un poquito y estoy ahí con un poquito de dolor. No. Ahí sufrir significa pasarla bien, pero bien mal. A tal punto que uno ya está como quien dice para tirar la toalla. No es una palabra bien suave. Usted y yo, como discípulos de Jesucristo, tenemos que estar dispuestos a sufrir por Él, es decir, por la causa
de Jesucristo, por la causa del cristianismo. Y probablemente a ninguno de ustedes, ni a mí, todavía nos ha tocado pasar esa experiencia. Hay cristianos en otros lugares del mundo que sí pasan esa experiencia de sufrir por la causa de Cristo. Y al hacerlo, están dando la evidencia de que son ciertamente discípulos de Jesús. Ciertamente discípulos de Jesús. Pero si en algún momento nos toca sufrir, y sufrir bastante, como cristianos, como discípulos de Jesucristo, debemos estar listos para eso. Y debemos sentirnos no agobiados, no abrumados, no derrotados. Debemos sentirnos firmes. Debemos sentirnos con valor, identificados con Cristo Jesús, que también sufrió por cada uno de nosotros. Porque Él es el que más sufrimiento experimentó para darnos la salvación, para darnos la oportunidad de una vida nueva, de ser transformados por la gracia de Dios. Entonces, cualquier sufrimiento que nos toque experimentar vale la pena. Vale la pena, absolutamente. Cuando nos toque, debemos recordar aquello, de que esta es la primera evidencia de que estoy siendo un verdadero discípulo de Jesús. Que siempre voy a escoger el camino más esforzado, el camino más difícil, que me va a llevar a sufrir penurias, críticas, que voy a ser como persona seguramente puesta en ridículo, acusado con acusaciones falsas probablemente, ¿verdad? Eso es lo importante que siempre debemos recordar. Pero no solamente tenemos que pensar en aquello, ¿verdad? No solamente debemos pensar de que, como discípulo de Jesucristo, mientras más sufro, voy a ser el mejor discípulo. No debemos pensar así, de que yo debo estar anhelando sufrir. No debemos pensar en esa actitud, ¿verdad? A través de la historia del cristianismo han habido grupos, ¿verdad?, que han tomado ese pensamiento como la conducta básica de sus vidas, ¿verdad? Especialmente dentro de la Iglesia Católica Romana, han habido grupos dentro de la Iglesia Católica Romana, grupos que han pensado de esa manera, ¿verdad? Y seguramente ustedes habrán leído o visto alguna película o algo, ¿verdad?, de gente que toman esta idea del sufrimiento como méritos para estar bien con Dios, méritos para agradar a Dios. Algunos han tomado esa actitud, ¿verdad?, en la historia del cristianismo. Y entonces, ellos no es que les ha llegado el sufrimiento por su conducta, sino que ellos han producido el sufrimiento en sus propias vidas. No estamos hablando de eso, absolutamente. No estamos hablando de eso, de que usted no tiene que estar buscando el sufrimiento, buscando que hablen mal de usted, buscando que lo critiquen, buscando que se burlen para decir, estoy sufriendo por la causa de Cristo. No. Como lo dijimos antes, usted debe ser una persona que trate de estar en buena relación con la gente alrededor suyo, siendo una persona de buena conducta, de buenos modales, de buenos sentimientos, ¿verdad? Pero si a pesar de eso hay gente que lo va a criticar, que lo va a ofender, que lo va a calumniar, eso ya es otra cosa, absolutamente. Y usted debe recibirlo con toda alegría, con toda satisfacción de saber que, portándose bien, siendo una persona modelo, siguiendo los principios de la vida cristiana,
Aún a pesar de eso, la gente lo rechaza o habla mal de usted. Eso es lo importante que tenemos que recordar. Pero también hay otra característica, otra evidencia de que soy un auténtico y verdadero discípulo de Jesús. Y este es muy, pero muy importante. Es el que nos dice ¿qué cosa? Un discípulo de Jesucristo. La evidencia es que produce buen fruto. El fruto, este es importante. Jesucristo tomó el ejemplo de la naturaleza, de un árbol, ¿verdad? Y la mayoría de los árboles producen fruto. La vid produce fruto, la higuera produce fruto, ¿verdad? Los árboles frutales, manzana, naranja, pera, etcétera, etcétera, todos producen fruto, porque esa es su naturaleza, producir fruto, ¿verdad? Aunque sea poquito, pero igual producen fruto porque está en su ADN, en su naturaleza, producir fruto. Igual ocurre en la vida del discípulo de Jesucristo. Está en nuestra naturaleza producir fruto, absolutamente producir fruto, ¿verdad? ¿Qué dice Juan capítulo 15 acerca de producir fruto? ¿Qué dice? Nada podéis hacer, correcto. Aquí Jesucristo toma el ejemplo de la vid, ¿verdad? Está haciendo una alegoría, una figura literaria, una alegoría. Y dice, yo soy la vid, es decir, el árbol, la planta de uva, ¿verdad? Y ustedes son las ramas que están pegaditas al tronco, ¿verdad? Y Jesucristo les dice, yo soy el tronco, la vid. Si ustedes son las ramas, tienen que estar pegados a mí, porque es la única manera de producir fruto. Si una rama está separada del tronco, no va a producir nada. Se va a secar y se va a morir y punto, ¿verdad? ¿Y qué clase de fruto dice Jesucristo que van a producir esas ramas? Mucho fruto, mucho fruto. Eso es importante que recordemos. Cuando nosotros hagamos una reflexión sobre nuestra vida personal, ¿verdad? Siempre debemos preguntarnos, ¿cuánto fruto yo estoy produciendo en mi vida? ¿Cuánto fruto? ¿Un poco fruto? ¿Fruto escaso? ¿Estoy produciendo algo de fruto? ¿Estoy produciendo bastante fruto? ¿Estoy produciendo mucho fruto, abundante fruto? Siempre es bueno preguntarse aquello. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender mejor cómo está nuestra vida personal, cómo está nuestra experiencia de ser seguidor de Jesucristo. La única manera de producir mucho fruto es estando conectado la rama con el tronco. Cada uno de nosotros tiene que estar conectado totalmente con Jesucristo para producir fruto. Y esto es bien importante que usted y yo lo entendamos. El verdadero fruto es un fruto abundante. El verdadero fruto que Dios quiere para nuestra vida es un fruto abundante, un fruto que no tiene hasta medida para poderlo expresar. Abundante, mucho fruto. Y más adelante también, Jesucristo en el mismo capítulo de Juan, ¿qué nos dice acerca de ese mucho fruto? ¿Qué dice? Cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis hijos y verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Correcto. Mire, solo cuando producimos mucho fruto, estamos demostrándole a Dios que somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Cuando producimos mucho fruto. Así que la próxima vez que tengamos que evaluar nuestra vida personal, pensemos en aquello, que no solamente es fruto, tenemos que aumentarle ahí el calificativo. Mucho fruto, ¿verdad? Porque es la única manera, o va a ser una de las maneras,
en que la gente que está alrededor nuestro va a comprobar que somos realmente discípulos de Jesucristo. Porque es lo que dice Jesús ahí. En esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos, en que lleven mucho fruto. Cuando nosotros llevamos mucho fruto, no solamente demostramos que somos discípulos de Jesucristo, sino que también le damos gloria a Dios. El nombre de Dios es glorificado en la vida de otras personas. Usted y yo vamos a poder ser canales de bendición para otras personas. Vamos a ser transmisores de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ese fruto que nosotros tenemos se contagia a los demás también. Ese fruto es un fruto que se comparte con la gente que está alrededor nuestro. Pero si usted tiene poco fruto, no le va a avanzar ni para usted mismo, peor para dárselo a otros. ¿Verdad? No le va a avanzar. Pero Dios quiere que tengamos mucho fruto. Mucho, pero mucho fruto. Y la tercera evidencia, que también es muy, pero muy importante para comprobar y saber que somos seguidores de Jesús, nos dice ¿qué cosa? ¿Cuál es la tercera evidencia? Se someten a la voluntad de Dios. Correcto, se someten a la voluntad de Dios. Nos sometemos a la voluntad de Dios. Todos sabemos lo que es voluntad, ¿verdad? Todos somos seres con voluntad, con un aspecto volitivo. Tomamos decisiones en la vida. Eso es la voluntad, ¿verdad? Tenemos un libre albedrío. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y eso qué significa? Que somos personas que pueden tomar decisiones, que tenemos libertad de decisión, libre albedrío. Si Dios no nos hubiera hecho con libre albedrío, seríamos autómatas, robots que tienen implantado en el chip obedecerle a Dios, ¿verdad? Si Dios le dice, párate de cabeza, ¡pum!, nos paramos de cabeza, ¿verdad? Haz flexiones de pecho y hacemos flexiones de pecho, ¿verdad? Pero no somos robots. No somos robots. Ni aunque tengamos lo que ahora hay, la famosa inteligencia artificial, ¿verdad? Vi en esta semana un video de una exposición, una feria en la China. ¿Dónde más va a ser sino en la China, por supuesto? Que es el país más adelantado del mundo, por si no lo sabían. Una exposición de robots. Y yo me quedé asombrado, porque parecían seres humanos. Parecían seres humanos. No son los robots que vemos en algunas películas que parecen ahí fierros viejos, unos tachos ahí medio armados. No, parecían seres humanos con inteligencia artificial. Yo dije, seguramente en unos cuantos años no va a ser nada extraño, ¿verdad? Que en cada casa haya un robot para hacer los quehaceres de la casa. Absolutamente, ¿verdad? Hay algunos que si tuvieran ese robot dicen, ¡ah, qué bien! Ya no tengo que lavar platos, ni limpiar la casa, ni nada de eso. Bueno, yo sería uno porque no me gusta lavar platos, definitivamente. Pero estos robots, en poco tiempo, déjenme decirles, no es nada de fantasía ni ciencia ficción. Yo no creo que pasarán 5 años en que ya estos robots van a estar en el mercado. Claro, van a ser un poquito caros, ¿verdad? Como $10,000, $15,000 probablemente cada uno. Pero ya van a estar ahí para que la gente los pueda tener en su casa y darle todas las órdenes que quiera y el robot va a obedecer absolutamente todo. ¿Saben por qué va a obedecer todo? Porque no tienen libre albedrío. No pueden decidir otra cosa que no sea lo que le ordena el amo, el dueño. No tienen libre albedrío. Nunca un robot con la mayor inteligencia artificial que puedan desarrollar, nunca va a tener libre albedrío.
Nosotros sí lo tenemos. Y por lo tanto podemos hacer, ¿qué cosa? Tomar decisiones. Y entonces tenemos una voluntad. La pregunta clave es, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Verdad? ¿A quién vamos a decidir obedecer en nuestra vida como discípulos de Jesús? ¿Verdad? ¿Qué dice este pasaje bien conocido por todos nosotros también ahí en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ese es, ¿sí? ¿Qué dice? Aquellos que verdaderamente hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Ay, ¿verdad? Está dura esa palabra, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es decir, no basta con simplemente decir las cosas. Hay que hacerlas. Hay que tomar decisión. Hay que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque es lo que dice Jesucristo. Solo el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de Dios. ¿Verdad? Y eso ha ocurrido a través de estos 20 siglos de historia del cristianismo. De hecho, ya ocurrió en el mismo momento del ministerio de Jesús, cuando había multitudes que le seguían y le decían, maestro, maestro, ¿verdad? Y a lo mejor también le decían Señor. Pero cuando Jesucristo empezó a darles una enseñanza bien fuerte y a demandarles compromiso, ¿verdad? Compromiso. Como cuando les dijo, el que ama más a su padre o a su madre y no a mí, no puede ser mi discípulo. Esa es palabra dura, ¿verdad? Cuando uno le dicen, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que amarme más a mí que a tus padres, que a tus propios padres que te dieron la vida. ¿Verdad? Entonces, muchos de esos seguidores de Jesús en esa época ya empezaron a dejarlo. Dicen, no, esto está muy difícil, esto. Esto está muy duro para mí. Mejor sigo nomás tranquilito yendo al templo, llevando ahí una ofrenda, llevando alguna palomita para hacer algún sacrificio, cosas así, ¿verdad? Ahí estoy tranquilo, sin mucha complicación. ¿Verdad? Pero eso es lo crucial en la vida de un cristiano, de un discípulo de Jesús. ¿A quién voy a obedecer? Siempre tengo que tomar esa decisión. No es una decisión de un solo día y que dura por el resto de nuestra vida. Cada día yo tengo que decidir a quién voy a obedecer. ¿A quién voy a obedecer? ¿Voy a obedecer a Dios? ¿Voy a obedecerme a mí mismo? Con mis propios pensamientos, deseos, expectativas. Voy a obedecer a la cultura en la que vivo, ¿verdad? Todo el mundo hace eso, yo también lo voy a hacer, ¿verdad? ¿A quién voy a obedecer? Esa es la pregunta clave que siempre tenemos que hacernos, en absoluto. Y el siguiente pasaje también nos dice algo muy importante. ¿Qué nos dice? Exacto. Aquí el apóstol Pedro está haciendo una comparación del antes y el después. Antes, cuando estábamos alejados de Dios, hacíamos lo que nos daba la regalada gana, absolutamente. Y lo que más hacíamos era seguir nuestros deseos, nuestras concupiscencias, ¿verdad? Nuestras actitudes pecaminosas. ¿Por qué? Porque eso nos agradaba, eso nos hacía sentir bien, en absoluto, ¿verdad? Porque estábamos satisfaciendo nuestro propio ego, nuestra propia naturaleza humana. Pero en el momento en que tuvimos una experiencia de fe, en el momento que reconocimos, ¿verdad?, que necesitamos de Dios para vivir una experiencia nueva de vida, en ese instante nuestra voluntad también tuvo que cambiar. Dejar de hacer nuestra propia voluntad para someternos a la voluntad de Dios, de obedecerle a Dios, obedecerle a Dios. Y déjeme decirle algo aquí bien importante. En algunos momentos no es fácil obedecer a Dios.
No es nada fácil. Pero va a depender de nuestra confianza en Él, de nuestra fe en Dios, de nuestra relación con Dios. Para, a pesar de que sea difícil obedecerle, sigamos la voluntad de Dios y hagamos lo que Él nos pide. Seguramente para Abraham no fue nada fácil seguir la orden que le dio Dios de llevar a su hijo para sacrificarlo. Seguramente no fue fácil. Pero él confiaba en Dios y sabía que de alguna manera, y a lo mejor él no lo tenía muy en claro, pero sabía de alguna manera que la promesa que Dios le había hecho de que en su hijo iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra y que de su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, aunque sacrificara a su hijo, de alguna manera Dios iba a cumplir esa promesa. Y entonces agarró al muchacho y lo llevó al monte para sacrificarlo. En alguna ocasión no va a ser fácil obedecer a Dios. Vamos a tener dudas. Vamos a entrar en confusión, a lo mejor. Vamos inclusive tal vez a cuestionar a Dios mismo. ¿Por qué Dios me pides esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero ahí es cuando tenemos que demostrar a quién hemos decidido obedecer. ¿Obedecer a Dios y hacer su voluntad? ¿O obedecer a cualquier otro que no sea Dios? Vamos a concluir, queridos hermanos. En la conclusión quiero que leamos este pasaje, ¿verdad? ¿Qué dice en esta conclusión? ¿Qué pasaje tenemos ahí? Mateo 7, 24 y 25. Correcto, volvemos nuevamente al Sermón del Monte en Mateo 7, que dice, es un pasaje también muy conocido por todos. ¿Qué nos dice? Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Amén. En eso consiste una evidencia de que somos verdaderos y auténticos discípulos de Jesús. En que ponemos en práctica, en que hacemos, no solamente que pensamos, sino que lo hacemos, ¿verdad? En que decido el camino más esforzado, más difícil, aunque me cueste sufrimiento. En que llevo fruto, en que demuestro con evidencia de que mi vida es una vida fructífera para mí y para los demás a mi alrededor. Y tercero, que estoy dispuesto siempre a obedecer a Dios y seguir su voluntad. Tengo que hacerlo, no solamente pensarlo, ¿verdad? Y Jesucristo ahí usa un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Una casa que vienen tempestades, y ahora estamos en época de lluvia, y ustedes habrán visto noticias, ¿verdad? Como en algunas regiones del país ha habido aluviones y se han llevado las casas, porque estaban construidas en el lugar equivocado. No con un cimiento firme y sólido como roca, no, estaban ahí como en medio de la montaña o ahí pegaditos a la ladera de la montaña, y entonces viene la lluvia y se baja toda la montaña y se lleva todo, ¿verdad? Eso dice Jesús. Si nosotros no ponemos en práctica las enseñanzas que Él nos da, si no demostramos que somos verdaderos discípulos de Jesús, nuestra vida va a ser como una casa que cuando viene la tormenta se la lleva. Pero si nuestra vida está sentada en una roca firme, que es la relación personal con Jesús, y la obra, el accionar, la vivencia diaria de ser discípulo, no importa las tormentas que vengan, la casa, nuestra vida, va a permanecer firme, absolutamente. Y seremos, como dice la Escritura, ¿verdad? Una casa firme y sólida para honra y gloria de Dios. Vamos a orar, queridos hermanos, para pedirle a Dios que nos ayude en todo momento a dar evidencia, más y más, de que somos verdaderos y auténticos discípulos de Jesucristo. A no conformarnos con una vida cristiana término medio, ¿verdad?
en una puntuación de 1 a 10 conformarnos con el 7 o 7,5 y nada más, sino que aspiremos a la excelencia, a lo mejor, a lo máximo que podemos ser como discípulos de Jesucristo. Padre amado, Señor eterno, Dios de toda la gloria, queremos alabarte, Señor, bendecirte siempre. Señor, reconocer que usted es nuestro Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios de toda bondad, de toda misericordia, de toda gracia, Señor. El Dios que se preocupa por nuestra vida a cada instante, que está siempre listo a obrar en nosotros, en cualquier momento y en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque usted nos ha permitido experimentar la salvación en Cristo Jesús y a través de esa maravillosa salvación llegar a ser parte de su familia, ser sus hijos, Señor, redimidos por la sangre de Cristo Jesús y poder ahora tener una relación fructífera, una relación de una vida diferente, transformada, una vida que usted quiere que sea una vida abundante, una vida diferente. Ayúdanos, Señor, como discípulos que somos de Jesús, a dar esa evidencia. Que no solamente sea de boca, sino que lo demostremos con hechos reales, con hechos concretos, Señor, de que somos discípulos de Jesús. De que no tememos al sufrimiento, a la crítica, a la burla, y que si tenemos que caminar por el camino estrecho, lo vamos a hacer. Por el camino más esforzado, más difícil, lo vamos a hacer, Señor, porque ahí estamos demostrando que somos discípulos de Jesús. También, Señor, queremos llevar mucho fruto en nuestra vida, porque al hacerlo estaremos demostrando todavía mucho más que somos discípulos suyos. Y la gente alrededor nuestro se va a dar cuenta, Señor. Queremos llevar mucho fruto. No fruto escaso, no fruto mínimo, Señor, sino fruto abundante de nuestra vida. Y también queremos siempre someternos a su voluntad, Señor, a obedecerle en todo, aunque en algunos momentos no entendamos lo que usted nos pide que hagamos. Ayúdanos siempre a estar pensando de que obedecerle a usted es lo mejor que podemos hacer y que siempre será para nuestra bendición. Padre, le ruego encarecidamente que ayude a cada uno de mis hermanos reunidos aquí en este santuario a que den más evidencia de que son discípulos y discípulas de Cristo Jesús. Que la gente alrededor de ellos pueda decir, sí, esta persona sí es un verdadero seguidor de Cristo. Esta persona sí es una verdadera seguidora de Cristo Jesús. Y yo también quisiera conocer a ese Cristo que esta persona conoce. Ayúdenos, Señor, a poder ser canal de bendición a la gente alrededor nuestro. Bendiga a cada uno de los líderes de la congregación, al pastor y su familia, a cada uno de los líderes de los diferentes ministerios. Denles a ellos más sabiduría, más conocimiento, más ánimo, más entusiasmo para, Señor, hacer de esta congregación lo que usted tiene en sus planes. En su mente, Señor, está que esta congregación sea una congregación impactante en la comunidad, una congregación que bendice a la comunidad, una congregación fructífera que impacta para el reino de Dios. Gracias, Señor, por todo lo que usted está haciendo con nosotros ahora y lo seguirá haciendo los días venideros. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y le bendecimos siempre. Amén y amén.